estoy malogrando el ladrillo, lo tengo que romper. Así es que, de todas maneras, va a ir ahí su ladrillo en ese sitio. Ya se desperdiciaría en una parte. Entonces, 10 ladrillos que me indicó el maestro de obra se ponen en obra. Y vamos a ver que en todas las obras siempre tienen ladrillos que les sobran. Siempre. No hay obra en la cual hayan faltado ladrillos por este detalle. Además, el fabricante de ladrillos, bueno, no tengo un maestro de obra, o mi maestro de obra me dijo que tengo que traer 10 ladrillos. Bueno, no le voy a creer a esto, mejor voy a la fábrica, porque en la fábrica también me pueden decir, tengo que hacer mi techado ahí a la fábrica de ladrillos, acá de Tacna, y necesito ladrillos. Y no le van a preguntar, el que vende ladrillos también tiene ahí sus cálculos. No le va a decir, ¿y cuántos ladrillos quiere? De seguro que no le va a decir cuántos ladrillos quiere. Le va a decir, ¿y cuánto es el área que va a techar? Y el vendedor de ladrillos sí le va a decir que necesita 9. Ya, uno menos que lo que dijo el maestro de obra. Aún así, traigo los 9, se molestará el maestro de obra. Bueno, no va a contar en principio, ¿no? Ya está ya el ladrillo bien, comienza a poner y le sobraron algunos ladrillos. Ya solo trajo 9 por recomendación del fabricante de los ladrillos. Y aún así, le sobra. Entonces, efectivamente, este es un buen cálculo, entonces 8.33. En la práctica me sobraron algunos ladrillos. Bueno, me sirven después, me sirven para diversas cosas, por ejemplo, para seguir haciendo el encofrado, para hacer un andamio. El suelo está desnivelado, pongo un ladrillo de los que me sobran para aumentar la altura, el pie derecho está un poco corto, le aumento con ladrillos. Así es que por ahí que el desperdicio es también utilizado todavía, ¿no? Nada se desperdicia totalmente y se bota en una obra. Entonces, para las aulas, estuve siguiendo ese procedimiento de toda el área para las 4 aulas, es esto, 800 metros cuadrados de área que tengo que techar con techo aligerado, y voy a necesitar 8.33 ladrillos, y resulta que debo tener en obra 7.050 ladrillos, 7.000 ladrillos para techar las 4 aulas, ¿no? Bastante. Así es que eso puede influir, no por el costo, no tanto así por el costo, va a influir en el presupuesto, sino por la cantidad. Además, el vendedor de ladrillos, necesito 7.058.39 ladrillos. Para empezar, no le va a vender un tercio de ladrillo. Por lo menos redondear, iba a redondear mucho más todavía. Necesito 7.060 ladrillos. No, que se ponen ahí algunos peros. Lleve 7.100. Le va a faltar ya. Bien, entonces lleva 7.100 ladrillos cuando tengo que ejecutar la obra real. No voy a ir con esta precisión. Para efectos del presupuesto está así, sí, está así. Además, en el análisis de precios unitarios todavía tengo que considerar un cierto desperdicio. El metrado me puede servir primero para calcular la cantidad de materiales. Eso era un objetivo también de realizar los metrados. En algunos casos como estos, en cemento, en los ladrillos y otros materiales que se desperdician bastante en el agregado mismo, tengo que aumentarle una cierta cantidad, 5, 10%, creo que en nuestros
cursos ya lejanos de construcción, teníamos ese detalle, ¿no? Desperdicios, porcentaje de desperdicios para madera, para cemento. Ese es el desperdicio que luego vamos a considerar en el análisis de precios unitarios. Puede estar un poco más, pero ese es por el costo, no es porque lo voy a comprar así. Voy a desperdiciar de estos, incluso de esos 8.33 es la cantidad exacta de ladrillo que necesito por metro cuadrado. Pero por el costo tengo que aumentarle un cierto porcentaje de desperdicios. ¿Cuánto en ladrillo será? Un 5%. Bien, entonces también el Ingeniero, metrado. Sí, adelante, adelante. ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Aldo Condori, ingeniero, me he estado poniendo a pensar un poco sobre el ítem de encofrado y desencofrado. Por ejemplo, Bien. claro, ahorita estamos metrando nosotros la cantidad de madera que va a entrar. Sí. Quisiera hacer dos consultas. Por ejemplo, claro, metramos en la unidad de metros cuadrados, ¿no? Pero en el mercado compramos en pies cuadrados. Ese uno y dos, ingeniero, cuando pasamos después al presupuesto, ¿cómo se considera la madera? Porque la madera no es un material que quede en obra, ¿no? Es un material, como que dice, prestadito, ¿no? Sí, Solamente sí. encofrado. Y también si se está considerando los puntales para sostener el segundo piso. Este, y tres, ingeniero, no sé si nos podría pasar ese Excel. Eso nomás, ingeniero, gracias. Ya. Es lo que me estás indicando, todavía no es materia de cálculo. Eso va a ser materia de cálculo y con exactitud de seguro en el análisis de precios unitarios. ¿Qué estoy metrando yo? El encofrado de un techo aligerado. El encofrado. Que voy a encofrar por metro cuadrado. Cuando haga los análisis de precios unitarios, voy a poner ahí qué necesito para hacer un metro cuadrado de encofrado. Para empezar, los tres componentes típicos de toda obra. La mano de obra, o sea, el personal que va a hacer el encofrado, los materiales y los equipos. En los materiales, vamos a decir, por metro cuadrado, ¿cómo tengo que determinar cuál es el costo de encofrar un metro cuadrado de techo aligerado? Entonces vamos a ver ahí. Necesito madera. ¿De dónde va a ir la madera? Va a ir, digamos, en la zona de las viguetas. Muy bien. ¿Cuánto entra de madera en la zona de las viguetas? Metro cuadrado. Tantos pies. Ya, la madera es en pies, no es en metros. Entonces, la tabla esa tiene tantos pies. Y además, voy a tener que necesitar, eh, además de los pies derechos, pues voy a necesitar las tornapuntas, todo eso que tengo que poner. ¿Y cuántos pies derechos irán por metro? Los pies derechos están espaciados, digamos, a 80 centímetros. Evaluar por metro cuadrado. Entonces, primero, por cuadrado entran tres viguetas. O sea, va a haber tres filas de pies derechos. Y como están espaciados a 80 centímetros, ahí para empezar, 2,5 viguetas por metro cuadrado de largo. Y así en el sentido de colocar los pies derechos a 80 centímetros. Lo mismo, tengo que hacer un cálculo. A 80 centímetros me sobran 20. Entonces sería 1,2 pies derechos. Eso es lo que se hace. ¿Cuántos pies derechos necesito? 1,2. No necesito uno, ni necesito dos. Tengo que poner una fracción. En el otro metro va a necesitar otros 1,2. Entonces así voy a conseguir la cantidad real de pies derechos que van
entrar en una determinada longitud. Y no estoy dejando de considerar nada en el precio unitario. Ahora, de otra parte, respecto a la compra de la madera no voy a comprar cada vez que tenga que hacer. Compro una madera y esa madera me va a durar para varios, ya 5, 6 veces. Y los análisis de precios unitarios también van a estar, por ejemplo, el S10 me pone ahí madera para encofrado, 5 usos, madera para encofrado, 8 usos, de acuerdo a las condiciones de trabajo que tenga. Un ambiente un tanto hostil, llamémoslo así, para el concreto, para el encofrado, hay mucha humedad o cualquier cosa, entonces voy a disminuir. Eso no me va a servir para 8 usos, sino para 6 veces nomás. Ya después se malogra la madera, se tuerce, se seca. Y tengo que poner esa cantidad. Entonces no es toda la madera, sino lo que realmente va correspondiendo ahí. Pies derechos 1.2, viguetas 2.5. Y además voy a considerar también el número de usos. Y entonces, si me sale, por ejemplo, madera en total 40 pies cúbicos, 50 pies cúbicos, 5 usos, ¿cuánto tendré? De madera, 50 pies cuadrados son la madera, 50 pies entre 6. Porque en ese encofrado lo voy a usar una vez. Y en otra obra o en otra aula voy a volver a usar la misma madera. Entonces sí se va a hacer eso, pero no acá, en el metrado tiene que ser exactamente. Y cuando hagamos el fierro, justo va a recalcarse en este punto. Tengo que metrar lo que corresponde. El precio es diferente, ahí va a considerar. En el caso de la madera, una parte de lo que use en ese encofrado. Y voy a seguir utilizando todavía en otros encofrados. Entonces, así va a proceder en la determinación del costo. Siempre es lo que corresponde, lo que está indicado en los planos, diferente del costo unitario, los planos. Si dije que el concreto es por metro cuadrado, entonces ¿cuántos metros cuadrados hay en el plano? Pues no sé, en esta parte creo que por ahí tenemos una respuesta a tu pregunta. Si hay algo adicional más, me lo dicen nomás con toda confianza. Bien. Teníamos ahora entonces, y aquí en escaleras. Por ejemplo, en escaleras, concreto en escaleras 210 y todas sus características, acá están resumidas en la partida 03, 04, 06, 01. Las 6 eran escaleras, y justo entonces la 1 el primero el concreto, la 2 es el encofrado, la 3 es el acero. 1 concreto, 2 encofrado, 3 acero. En cómo hago el metrado de las escaleras, una escalera, creo que comentamos también ya sobre esto, es una losa, también es una losa, pero está llena y que no es aligerada, no tiene ladrillos. No, la escalera va a estar de puro concreto, con su armado, su estructura, su fierro, y luego el vaciado de todo el concreto. Entonces, primero, de acuerdo a las características de la escalera, puedo poner como en este caso, primer tramo y segundo tramo. Las escaleras en los colegios, y lo más recomendable siempre en escaleras, que sean 2 tramos, uno sube y un descanso y da la vuelta. De esa forma ahorro espacio, que una escalera podría también ser de frente, no de frente. Normas de arquitectura me dicen que cada 8 peldaños tengo que poner un descanso, pero puedo hacer la escalera de frente. Digamos que tengo un terreno muy
de dimensiones mínimas, un lote mínimo, un lote normativo. Un lote normativo, creo que vimos alguna vez, sí creo en habilitaciones urbanas, ¿no? Un lote normativo es aquel lote de dimensiones mínimas, no puedo aceptar de menos. El ancho de un lote básico normativo es de 6 metros. 6 metros el ancho, o sea, el frente. Frente se le llama en ese caso de habilitaciones urbanas. Y el largo o fondo, 15 metros. Ese es un lote mínimo, mínimo. 6 por 15. Normalmente en nuestras urbanizaciones se trata de aprovechar al máximo el área, así es que ponen frentes de 6 y el largo es un tanto más de 15, 20 metros, digamos. Entonces ya tengo un terrenito un poco más grande, más grande que 90 metros cuadrados, que sería el área mínima. 6 por 20 sería 120, ¿no? 120 metros cuadrados. Ya, en ese caso, por ejemplo, en ese caso, si tengo un ancho nada más de mi terreno de 6 metros, y si hago una escalera de 2 tramos, que dé la vuelta, 1 y 1, 2, ya no me va a quedar espacio para hacer en los ambientes. Es que hago una escalera nada más de frente. Así utilizo, la escalera tiene 1 metro de ancho, entonces pego una vivienda 1 metro de ancho a todo lo largo y tengo todavía 5 metros para trabajar mis ambientes. Que si lo hago por tramos, voy a perder más área. Pero en algunas obras, como los colegios, necesariamente tengo que tener 2 tramos que dan la vuelta, así en forma de C, ¿no? Entonces, concreto para escaleras. En metros cúbicos, siempre el concreto es la unidad de medida natural. Primer tramo ya tengo también establecido por área. Una escalera es una losa pero que está inclinada, ¿no? Entonces la losa, que son 10, 15 centímetros de espesor inclinados, más todavía los escalones. Tengo que aumentar los escalones, pero en ese caso ya tendré que tener otro factor de conversión. Acá está 1,72, pero esto no debe ser el factor, sino el ancho de la escalera. En un colegio mínimo sería unos 50, 2 metros, en algunas horas, 2 metros creo que es el ancho en una escalera de colegio. Ya, el descanso, acá en el descanso puedo fijarme. Un descanso para una escalera 2,35. Esta sí debe ser el ancho de la escalera, de la escalera, ¿sí? Del ancho, y 3,70 el largo. El descanso va en los 2 tramos de la escalera, ¿no? Y por el alto, ahí está, 15 centímetros. La losa de la escalera es 15 centímetros. Y así entonces, ¿qué tendré que tener en cuenta acá para el largo de la escalera? Que la longitud, como está inclinada en el plano, es una proyección. Entonces tengo que tener la proyección del plano, pero ya sé que la escalera está inclinada y entonces como está inclinada y está subiendo, es más larga. Es más larga que la proyección en el plano. Entonces esa sería la única consideración que deba tener en cuenta. ¿Cuál es el largo real inclinado de la losa de la escalera? Y ahí tendré que aplicar un cierto coeficiente, un cierto factor. De repente todas las escaleras ya son estándares y
y ya sé cuánto es la longitud para una escalera en un colegio, que va a ser una longitud, mientras que en una vivienda, aunque sea la misma cantidad de peldaños, va a ser la misma altura de peldaños, va a ser diferente, porque las alturas de entre pisos son diferentes. En una vivienda, 2,70. En un colegio, 3 metros. Entonces el largo inclinado de la losa de la escalera es más largo. Solo eso debo tener en cuenta para hacer el metrado del concreto de la escalera. Y luego agregaré luego los peldaños. Si es que no está, podrían estar también por separados los peldaños, que son una cuña, ¿no? Una cuña de qué altura tendrá el contrapaso, 15 centímetros, una escalera muy cómoda, le llaman los arquitectos, o 17 centímetros, máximo, 17 y medio, 17 y medio, por 25, mínimo también, 25 el contrapaso, para que cualquier persona que suba tenga un suficiente área como para pisar, ¿no? En ese paso, que es, digamos, el largo del pie de una persona, ¿cuánto? 25 o 30, de acuerdo a la persona, pero más o menos un estándar de 25 centímetros. Entonces voy a agregar esa cuña. Si es que así estoy haciendo el metrado, el concreto va a ser siempre el mismo, 210 también en los peldaños. Y si tengo un tipo de estructura en la cual no hay peldaños y toda la escalera es armada, o sea, la armada de las escaleras sería en los pasos y en los contrapasos, que es una forma estructural de la escalera y no así una losa. Entonces por debajo no voy a haber plano, sino también los escalones por debajo de la escalera. Ya es parte del diseño estructural y cómo va a ser. En ese caso tendré que calcular cuántos de esas cuñas hay, del piso hasta el otro piso, el primer nivel hasta el segundo nivel, cuánto es el largo, cuánto las dimensiones, y tendré el metrado. Entonces cada obra, como estamos viendo hasta ahora, siempre tiene su particularidad, siempre tiene algo diferente de las otras. La escalera puede ser una losa, la escalera puede ser no solamente paso y contrapaso, lo voy a ver igualito de cuando subo o debajo de la escalera, también va a haber paso y contrapaso. Una escalera también podría ser solamente un volado, paso y contrapaso volado, no solo paso, y no va a tener contrapaso, es vacío. Las escaleras que están empotradas, por ejemplo, en un muro. Hay varias de esas. Vemos, creo que tenemos una en el pabellón de ciencias, si no me equivoco, que hay una placa al medio y los pasos están empotrados en esa placa. Entonces, diferentes formas de diseño de las escaleras. Por eso no olvidamos, siempre tenemos que estar atentos. Bueno, claro, no es que ya sé, esto va a ser así, ¿no? Yo lo copio igualito, que decía el anterior modelo que estoy usando. Tu modelo puede estar diferente. Ahora, mi modelo sí puedo usarlo, pero estar adecuado a mi proyecto real, a lo que tengo en los planos. Entonces son escaleras bastante ya más sencillo. El encofrado de las escaleras, aquí sí es una
de losa sólida, por lo tanto tengo que encofrar todito, todo el fondo de la escalera y todavía más los pasos y contrapasos, pero como se trata de darle forma a la escalera, solamente voy a poner el contrapaso, una tabla que me limite el contrapaso. Por encima está la superficie libre que va a tener el escalón, cada escalón. Es que encofrado para escalera, lo de la losa más el contrapaso. Entonces, por ejemplo, en esta escalera tenemos un primer tramo de 1, área. Bueno, acá no es área, 3,73. Sería largo de la escalera, de la losa de la escalera. Aquí sí, no medida en el plano. La escalera es una losa que es más larga que su proyección en el plano, porque está inclinada. Y por el ancho de la losa de escalera, o sea, 1,72 en este caso. Y acá el largo, siempre sin olvidarlos. Y acá está bien, justo 11 contrapasos de 1,72 de largo y de 15 centímetros de alto, que es el contrapaso para la escalera. ¿Cuántos escalones tengo? 11. El largo de cada uno, o sea, el ancho de la escalera en sí, 1,72 y de alto 15. Y obtengo el metrado del encofrado para la losa y para los escalones. Y así repetiré para todos los tramos. Primer tramo, descanso. 3 partes el encofrado de la escalera entonces. La losa, los contrapasos y el descanso. Con un descanso de 2,35 por 3,70, o sea, todo corrido el descanso. Dependerá del ancho que tenga el descanso. En una vivienda necesitamos que tenga 1 metro. Posiblemente en escalera de un colegio sea por lo menos el ancho de la escalera que voy subiendo. El ancho de la escalera, estoy seguro que acá tendrá 2 metros. 2 metros es la dimensión de una escalera normal. En un colegio, acá dice 2,35, bueno, así será el diseño. En el descanso debo mantener, no lo puedo acortar, no ese ancho, porque se va a producir después cuando suban las personas se dan cuenta y se fijan de eso. Y el largo de los dos lados, la parte el tramo que sube y que después llega, el tramo que sube llega al descanso y el descanso se prolonga hasta el siguiente tramo y a partir de ahí sube la escalera. Entonces, 3 partes para la escalera: losa, peldaños o contrapasos y el descanso. Muy bien. Encofrados. Algunas otras más. Dice acá una nueva partida 347, columnetas y vigas de amarre. Ingeniero, sí, adelante. Ingeniero, ya que la escalera es una losa prácticamente, bueno, dependiendo, ¿el armado podría ser en doble sentido o solo en uno necesariamente? Normalmente las losas de las escaleras, eso depende del diseño, están en un sentido, ¿no? O sea, el acero que resiste, el acero principal es a lo largo. Así que el apoyo está en el cimiento de la escalera, está por debajo, que también tendrá su metrado, por supuesto, ¿no? Entonces es una especie de zapata de la escalera, donde vienen los fierros
eh, como para cualquier viga, igualito que cualquier viga, solo que la escalera está inclinada. En este caso losa, ¿no? Pero similar a la viga. Tiene su acero de refuerzo en la parte baja y tiene su anclaje en el cimiento de la escalera. Luego tiene también lo que en las vigas conocemos como los bastones o acero negativo. También la escalera tiene, que está la losa de la escalera en la parte superior. Ahí están también los bastones y a veces se cortan, ¿no? Hasta ahí nomás, otras veces siguen de corrido. Ahora, es necesario, como en los aligerados, poner en las losas, sobre todo en las escaleras, un acero de distribución transversal. Será de menos diámetro. Digamos que el acero de refuerzo de la escalera, de la losa de la escalera, es fierro de media, porque es poco, ¿no? ¿Cuánto tiene la longitud de la escalera? 3 metros, como acá decíamos, 3,47. Una losa pequeña, por muy inclinada que esté. La losa esa se comporta igualito como si fuera para algún empuje de seguro, pero que esta va a ser absorbida en el cimiento de su disposición, su forma de armado. Y el otro extremo, o sea, donde llega el descanso, también está sobre todo en viviendas apoyadas sobre el muro, sobre un muro que está a la mitad del tramo. Las escaleras tienen a cada lado columnas de amarre o columnetas ahí. Y el armado entonces va a llegar hasta ahí, hasta esa viga intermedia. Cuando llegue en el segundo tramo ya va a llegar a una viga normal, ¿no? Una viga. Entonces en el descanso sí va a haber una viga de apoyo o va a estar construida sobre el muro, ¿no? Son diferenciados en la escalera. Ya. Luego se va a conectar con el descanso con todo. Ahí podemos tener la explicación mayor de lo que es este acero de repartición más delgado. Acero de media para y 3/8, digamos, transversalmente. Y es recomendable que tengan que ponerlo a 25 centímetros, o sea, en el sitio donde está cada escalón. Es de repartición. Un acero mínimo, 3/8. Para que la estructura se reparta mejor, ¿no? Por los pesos, porque siempre las escaleras se baja corriendo, se baja ejerciendo peso, o sea, hay un impacto para eso, para absorber eso. Entonces no es en sí un armado estructural, sino uno de repartición. Bien. Bien, entonces estábamos acá en columnetas y vigas como último ítem, porque el tiempo no es muy corto, creo, en las prácticas. Concreto de 210 en columnetas y vigas. ¿Dónde se colocan estas columnetas y vigas? En estructuras de importancia, sobre todo en sistemas estructurales, o sea, columnas y vigas, no las de amarre con ladrillos, no. Entonces en estas edificaciones primero tenemos que hacer todas las estructuras, luego vamos a hacer los muros. Ya no es interesante. Entre el otro sistema estructural tenemos que hacer primero los muros y ya están puestos los armados de las columnas, luego vaciamos la columna y hacemos que se una muy bien la columna con el muro. Ese es entonces un muro
importante albañilería confinada o cualquier otro sistema o forma de analizar la estructura, de analizar en sí. Para la construcción no vamos a tener muchas diferencias. Entonces, en un sistema estructural, queda la columna y voy a hacer el muro. Y casi todos los muros, en un colegio tenemos la columna y al lado está el muro, pero a lo largo de todo el aula hay ventanas. Una ventana a diferentes alturas. En un lado está más alta y en otro lado más baja, a 1,20, y el otro lado a 1,80 o más. Entonces, en el caso de que ocurra algún fenómeno sísmico, pueden ser peligrosos para la misma estructura, como los muros rígidos. Entonces, y las estructuras se pueden mover en caso de sismo, pueden golpear esos muros la columna. Eso resultó del análisis de hace ya bastante tiempo, cuando se fijaron que algunas columnas eran dañadas por los muros que están al lado de las columnas. Entonces se dio por conveniente, y también con otras especialidades, como otras experiencias, que había que aislar de las columnas principales. ¿Y cómo se hacía? Poniéndole una columneta, pero que no estaría unida, esa columneta estaría unida a la columna principal, si no tendría separado, una junta, digamos, de una pulgada. Ya, entonces, columna, junta, y el columneta pequeña de 15 por 15, muro. Y también, para mayor seguridad, va una viga de amarre de las mismas dimensiones, 15 por 15, sobre el muro, y hasta que llega a la otra columna, la viga. Luego la columneta, también con su junta. Por eso que en los colegios hay bastantes juntas. Junta, en todas las columnas, prácticamente, juntas. Entonces, junta, normalmente se denomina junta de microporoso. Entonces, esa junta se va a llenar con un material tapar, en realidad, con un producto llamado microporoso le conocen así. Entonces se tapa, se pinta y muchas veces no se nota. Algunas veces la junta va, cuando hice eso puse algo para separar la junta. Por ejemplo, tecnopor. Muy bien, puedo dejar el tecnopor algunas veces y por fuera solamente hago un tarrajeo con una bruña. De todas maneras, eso ya es una junta. Entonces depende de cuán mejor presentable quiero. No se va a ver muy bien, ¿no? Esa junta con tecnopor y bruña. Muy claro, bien hecha la bruña tampoco. Va a ser, se va a ver feo. Pero con microporoso se va a ver mejor. Entonces, para eso son estas columnetas. Y tenemos, a ver ahí, el primer tramo, 16 columnetas. Bueno, entonces 2 por cada columna. De 20 por 15 a 20 por 15. Estos son muros de cabeza, digamos, de 15 por 20 nada más. Y de altura ahí está, 1,45. O sea, solo hasta el alféizar de la ventana. Todas columnetas para mitigar el efecto. El efecto ese se llama, creo que no dijimos, el efecto de la columna corta, que por integración con la viga va a poder malograr
a la viga principal. Entonces, columnas cortas, columnetas muy pequeñas, 20 por 15 y ya está del alféizar. ¿De qué tipo de concreto? También nos dice acá 210. Unidad de medida, metros cuadrados. Acá han agregado con aditivo plastificante. Muy bien, esa información es para el análisis de precios unitarios. Entonces, si me dice eso, la especificación técnica, voy a tener que agregar plastificante en mi costo unitario. Y ya nos ganó el tiempo, llegamos hasta este punto. Un metrado más típico vamos a hacer de fierros. Luego a ver si hacemos una aplicación. En realidad no hay cómo hacer una aplicación en estas condiciones. Tendrían que hacer individualmente cada estudiante, pero va a ser complicado. De repente, aquí vamos a tener en cuenta mucho solo la asistencia, de repente, digo, ¿no? O quizás se presente la necesidad de hacer en la segunda unidad, por ejemplo, algún trabajo. Por ahora no tenemos. Además van a estar todos abocados a elaborar el trabajo escalonado. Muy bien, entonces, así terminamos nuestra clase por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta más, muy bien, entonces, no viendo nada, todo está bien, ya nos despedimos hasta nuestra próxima clase. Claro, no sé por qué salen tanto publicidad. Hasta el lunes, ingeniero. Ya, bien, hasta el lunes, entonces. Vamos a... Acá hay una publicidad que no deja cerrar esto.